Voy comenzando, si os parece, que tenemos ahora reunión de grupo parlamentario y voy a llegar un poco justito. Es a la 1:30, o sea que llego justito. Con respecto a la junta de portavoces que hemos tenido hoy, después de la mesa, el hecho más destacable, nos parece, es que hemos presentado y hemos ratificado un acuerdo en el que ya veníamos trabajando para el cupo de las preguntas en las sesiones de control al Gobierno y, por tanto, hemos avanzado, en primer lugar, en el acuerdo entre los grupos, con un acuerdo que a nosotros nos parece justo y muy beneficioso y que hemos trabajado mucho. Sabrán ustedes, me imagino, ya a estas alturas el reparto, que son 8 preguntas para el Grupo Popular, 6 preguntas para el Grupo Socialista, 5 preguntas para el Grupo de Podemos, En Comú Podem, En Marea, 3 preguntas para el Grupo de Ciudadanos y una pregunta para el resto de los grupos menos numerosos. Y, por tanto, que avanzamos en la posibilidad de materializar y de hacer efectivo el control al Gobierno. Es verdad que, por una parte, por una cuestión de plazos y porque para poder saltárnoslos o para poder acelerarlos hacía falta la unanimidad de todos los grupos, eso no va a poder materializarse en el pleno de la próxima semana. Ahora bien, esto entendemos que es ponerle puertas al campo, que hemos dado pasos que son irreversibles, que hay un acuerdo del conjunto de los grupos para que haya control del Gobierno y para en qué términos se va a realizar ese control del Gobierno y, por tanto, que se acabará produciendo. Lo que sí pedimos es que, en todo caso, nos gustaría que nos pudiéramos ahorrar el bochorno de los recursos y del conflicto de atribuciones y que el Gobierno aceptara lo que es un hecho que nosotros creemos que entiende perfectamente la sociedad española. Hay Gobierno en funciones, pero no hay Gobierno irresponsable y, por tanto, el Gobierno tiene que dar cuentas, precisamente con más énfasis porque está en funciones, de cuáles son las decisiones que toma y tiene que informar a esta Cámara y tiene que permitir que se produzca el equilibrio de poderes y el control del Legislativo hacia el Ejecutivo, como reconoce nuestra Constitución. En tercer lugar, como saben, tenemos pleno mañana y hoy y el miércoles. Para el pleno de hoy va, en primer lugar, la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en aras de una financiación más justa, y les puedo anunciar nuestro voto favorable. Después va una proposición de ley del Grupo Socialista para paralizar los calendarios de aplicación de la LOMCE, que, según hemos recordado muchas veces, ha sido una ley pionera en su capacidad de suscitar un consenso, pero en contra de la comunidad educativa, de los estudiantes, de las asociaciones de padres, madres y tutores y de los propios maestros. Y, por tanto, nuestro voto es favorable a esa paralización del calendario de aplicación de la LOMCE, aunque también en nuestro discurso seremos críticos y denunciaremos o propondremos que hay que derogar la LOMCE y que ese era un compromiso del Partido Socialista con el que nosotros estábamos de acuerdo y seguimos estándolo y seguiremos reclamando que se den pasos en ese sentido. Y después van 2 proposiciones no de ley, tanto de Democracia y Libertad como de Esquerra Republicana. La de Esquerra Republicana, referida a la modificación y revisión del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del Ebro, y nuestro voto será favorable. Y la de Democracia y Libertad, relativa a la subida del salario mínimo, es una proposición no de ley, pero relativa a la subida del salario mínimo, y lo que hemos anunciado es que presentaremos una enmienda porque queremos que eso se concrete, queremos concretar los plazos. No nos parece bien una reivindicación o una, digamos, recomendación que se quede solo en una subida genérica durante la legislatura, y estamos pidiendo que se concrete en el primer año y después al final de la legislatura, y le estamos poniendo monto concreto y esperamos que sea aceptada la enmienda y que votemos a favor. Y el miércoles se produce la comparecencia de Mariano Rajoy para explicar la posición de España ante el Consejo de Europa, y nosotros decimos que es una buena noticia que comparezca, pero, como hemos explicado más veces, que eso no es un favor que le hacen ni a los españoles ni a esta Cámara, que es su obligación y, por tanto, que no debería depender de su voluntad en cada momento, de su capricho, sino que debería depender de un compromiso, que es que el Gobierno cumple las normas y comparece y rinde cuentas ante el Legislativo con plena normalidad. Con más razón, porque está en funciones, debe explicar cuáles son las decisiones no administrativas, sino políticas, que va tomando. Y después tendremos el debate sobre el conflicto de atribuciones, en las que, en la misma línea, diremos que hay bases constitucionales, que hay experiencia de desarrollo constitucional, como para reclamarle al Gobierno, por última vez, que, sin obligarnos a acudir al Constitucional, cumpla con sus funciones y dé explicaciones en esta Cámara de las decisiones que va tomando. La última cosa para comunicarles, antes de pasar a las preguntas, es que, como saben, y no hemos sido el único grupo, hemos solicitado la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en esta Cámara para que explique la posición del Gobierno ante los ya conocidos como papeles de Panamá
si la agencia tributaria lo sabía o si no lo sabía, y si no lo sabía, qué medios faltan para que en el futuro tengamos instituciones que sean más capaces de detectarlo y de contribuir a cerrar el agujero negro por el que los privilegiados sacan sus recursos fuera de nuestro país y, por tanto, no contribuyen al esfuerzo que están haciendo todos los españoles. La hemos registrado, estamos a la espera de contestación, sabemos que el ministro Montoro comparecerá en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Creemos, en todo caso, que el tema es lo suficientemente grave como para que explique en el Pleno si lo conocía, qué va a hacer a continuación y qué medios va a poner el Ministerio para que en adelante la mayor insolidaridad que se produce en España, que es aquella por la cual los que tienen mucho dinero se ponen por encima de las normas, va a ser objeto de un combate más firme, más decidido y más eficaz por parte del Gobierno, porque mientras algunos nos insisten mucho en que tenemos que apretarnos el cinturón y hacer más recortes, el grueso de nuestro dinero se va por ese agujero que hace que España esté a la cola de la Unión Europea en la media de recaudación fiscal. Y ese estar a la cola de la Unión Europea no tiene que ver con esa cultura de la picaresca o con unos cuantos euros, tiene que ver fundamentalmente con que una parte de las mayores fortunas encuentran recovecos legales o ilegales para no contribuir al esfuerzo que hacemos todos. Creemos que hay que afrontar primero eso antes de obligarle a la gente sencilla, a la gente trabajadora, a más sacrificios, y creemos que se pueda dar una discusión sobre eso en el Pleno. Y dicho esto, quedo a disposición de sus preguntas. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. 2 o 3 preguntas. La primera es si por parte de Podemos ustedes van a presentar la cuestión del referéndum en esta primera reunión. La segunda, ¿qué le parece a usted que Ciudadanos haya dado a entender que si en la primera reunión ustedes no acceden a votar sí, que es lo que la aritmética les ayudaría a gobernar, pues se levantan y se marchan? Y la última, sobre si van a asistir miembros de las mareas como Xavier Domènech o alguien de En Comú Podem a la reunión. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, nosotros siempre hemos defendido, y se hacen muchas especulaciones en función de si un día lo nombramos o no lo nombramos. La mejor propuesta, nos parece, para que Cataluña como nación encuentre un encaje dentro de España es que los catalanes lo puedan decidir votando. Y esa es nuestra propuesta en tanto que demócratas. Eso no significa que le exijamos al resto que sea su convicción para sentarnos a hablar. Nosotros, siempre que abordamos la cuestión territorial, la abordamos con los 2 ejes de democracia y de plurinacionalidad. Y lo abordamos porque creemos que es la mejor manera de construir unidad y de construir un proyecto patriótico compartido para la siguiente década. Ahora, no le exigimos al resto de socios que lo asuman antes de sentarse. Estamos dispuestos a discutirlo. Hemos dicho que quizá se podía avanzar más si, por ejemplo, Xavier Domènech y Miquel Iceta pueden ir avanzando en propuestas que obviamente tienen que ser decididas después por todos, pero si pueden ir avanzando en conversaciones o en discusiones para ir acercando posturas, porque nos parece que sería más sencillo. Me parece que es presumible que la primera reunión sea una primera reunión, digamos, más de aterrizaje y más de sentar las bases y, por tanto, que no entremos tan en detalle, pero sigue siendo nuestra postura y jamás lo hemos ocultado. Con respecto a las declaraciones de Ciudadanos, nos parecen unas declaraciones muy duras y nos parece que son unas declaraciones de alguien que no quiere facilitar llegar a un acuerdo. Cuando alguien le exige al resto que antes de sentarse a hablar de ninguna cosa acepten un acuerdo que ya fue fallido, que ya fue a la investidura y que obtuvo la confianza de 130, al final 131 diputados, está poniendo una condición que sabe que solo puede abocar al mismo resultado. Intentar lo mismo otra vez da el mismo resultado. Y, por tanto, a nosotros nos gustaría hacer un llamamiento a la prudencia. Partimos de posiciones muy diferentes y, sin embargo, creo que tenemos la obligación de explorar la posibilidad de un acuerdo. Para nosotros, ese acuerdo es un acuerdo de gobierno a la valenciana que puede requerir la abstención o el voto a favor de diferentes fuerzas políticas, y lo vamos a exponer. Y Ciudadanos tiene otra hoja de ruta y otra voluntad, y no hay ningún problema, lo podremos discutir en la reunión. Ahora, empezar a poner zancadillas antes de la reunión o empezar a poner condiciones inasumibles antes de la reunión parecería la actitud de alguien que efectivamente no quiere que se llegue a la posibilidad de un acuerdo. ¿Y la tercera pregunta? Sobre si van a asistir miembros de las mareas como Xavier Domènech o alguien de En Comú Podem. Tenemos que decidir todavía el conjunto de la delegación, aunque algunos nombres se los imaginan, pero sí, siempre que nos hemos reunido hemos tenido representación. Si hemos dicho que hemos conformado un grupo parlamentario, plurinacional y confederal, siempre que acudimos a hablar de algo sustancial tenemos representación, digamos, que ilustra nuestra diversidad, así que no me cabe ninguna duda.
¿Qué tal? Buenas tardes. El jueves se reúnen, por lo que acaba de decir, pues avala que la postura de Podemos y la postura de Ciudadanos son casi incompatibles, en cualquier caso muy encontradas. Si fracasa esa reunión, ¿cómo afrontan, digamos, cómo analizan y si tienen preocupación ante una nueva convocatoria electoral la hipótesis de que haya una abstención muy elevada e incluso un repunte del PP según algunas encuestas? En segundo lugar, esta mañana han tenido ejecutiva. Quería saber si han abordado un debate que vuelve a sentarse en Podemos sobre las posibilidades de alianzas, por ejemplo, con Izquierda Unida, Unidad Popular. Ayer el portavoz en el Senado pidió entenderse con Alberto Garzón y Sol Sánchez. ¿Qué opina usted? Y qué entiende por transversalidad. Muchas gracias. Esta es de tesis, ¿eh? Con respecto a la reunión, yo creo que si vamos con buena disposición, una primera reunión de toma de contacto o de aterrizaje es muy difícil que fracase. Una primera reunión de toma de contacto es una primera reunión que siente las bases para poder seguir desarrollando otras y, por tanto, me parece difícil que fracase y, además, les confieso que nosotros acudimos con la obligación ética de que no sea así y de que, por tanto, en una primera reunión nos obliguemos hasta el final a explorar una vía que es francamente complicada, pero que creemos que hay dos mandatos encima de la mesa. Cada fuerza política tiene el mandato de ser fiel a sus electores y nosotros tenemos 5 millones de voluntades que nos han dicho que no quieren darle una capa de barniz a las políticas viejas y que no quieren blanquear las políticas del Partido Popular, que han sido injustas e ineficaces, sino que quieren protagonizar una transformación que va en dos sentidos: regeneración democrática y justicia social. Y, por tanto, ese es un compromiso, pero al mismo tiempo todas las fuerzas políticas tenemos otro mandato general, que es el de, con nuestras diferencias, intentar producir acuerdos de gobierno. Bueno, en el límite que marca o en el estrecho desfiladero que marcan los dos mandatos, el mandato popular de los votos de cada uno y el mandato general o nacional que hemos recibido el conjunto de las fuerzas políticas, vamos a acudir a la reunión con toda la voluntad de que podamos seguir desarrollando conversaciones, aunque los puntos de partida sean muy diferentes y aunque no estemos de acuerdo en todo. Con respecto a la hipótesis de que finalmente hubiera nuevas elecciones, nosotros no le tenemos miedo a las nuevas elecciones y hemos dicho muchas veces que las campañas se nos dan bien. Lo que pasa es que creemos que unas nuevas elecciones serían una situación complicada, pero no complicada para una fuerza política en concreto, sino para el conjunto del país en la medida en que pueden repetir los mismos equilibrios y, por tanto, dejarnos otra vez en la casilla de salida el día después de haber votado. En todo caso, sí que me gustaría matizar que nadie debería, o que en nuestra opinión, ninguna fuerza política debería hacer sus cálculos con respecto a si se acuerda o no, con respecto a si se llega a un gobierno o no, en función de las diferentes expectativas electorales que arrojan las encuestas. Porque hay fuerzas políticas que son sistemáticamente campeonas de las encuestas y medalla de bronce en el mejor caso, cuando no sin medalla, en las urnas al final. Y, por tanto, no son buenas consejeras las encuestas a tenor de lo que pasó el 20 de diciembre. Lo digo en general como advertencia para cuando nos sentemos a dialogar e intentar llegar a un gobierno. Con respecto al tan tratado tema de la relación con Izquierda Unida, somos fuerzas políticas diferentes, que tenemos dos hojas de ruta diferentes. Nosotros creemos que hay una mayoría popular que puede refundar España poniéndola al servicio de los intereses de la gente sencilla y de la gente común, y que esa mayoría popular comparte ideas de sentido común y viene de lugares diferentes, y no todas vienen de haber votado a opciones de izquierdas. Y nos parece que esa es la hoja de ruta. Creo que estoy respondiendo con esto en forma muy sucinta a la cuestión de la transversalidad. Esa es la hoja de ruta para construir una mayoría popular nueva que reclame la soberanía y que ponga las instituciones al servicio de la gente. Con quien esté de acuerdo con esa hoja de ruta nosotros podemos discutir, y hay muchos compañeros en Izquierda Unida que seguramente serían muy valiosos para la construcción y para la expansión del proyecto de cambio, pero creo que tenemos dos hojas de ruta diferentes. Lo digo de forma muy sencilla. Hay quienes quieren aumentar la izquierda y hay quienes queremos construir un pueblo, y son dos hojas de ruta diferentes. Y creo que con esto contesto de forma también a la cuestión de la transversalidad. Sí. Sobre encuestas también. Las encuestas que hemos conocido en los últimos días, todas, absolutamente todas, reflejan una tendencia a la baja de Podemos. Algunas, como la de Sigma 2, incluso con 20 escaños de caída. Quería preguntar, en Podemos supongo que habrá un debate interno sobre qué está haciendo mal Podemos para que los ciudadanos quieran cambiar el sentido del voto. Y en vista de esta situación, le pregunto si ustedes se plantean quizás algún cambio de posición en los intentos de formar gobierno, en el sentido de que quizás se planteen alguna cesión por temor a una posible convocatoria electoral.
Muchas gracias. Entiendo que hay dos preguntas, las respondo en el orden formulado. Con respecto a la cuestión, ya digo, de las encuestas. Si hubiera sido por las encuestas, yo no estaría aquí ahora compareciendo en este orden ni representando al grupo parlamentario que representamos, porque sistemáticamente han trasladado un diagnóstico que a veces parecía que tenía voluntad de ser profecía autocumplida, que decía que las condiciones para el cambio se iban estrechando. Yo recuerdo haber estado compareciendo en diferentes, no aquí, pero en diferentes momentos antes de la campaña electoral, teniendo que responder varias veces a la pregunta ¿a qué cree que se debe usted el hundimiento de Podemos en las encuestas? Y unos mesecitos después, cuando votaron, los españoles, que son los que votan y no las encuestas, recibimos 5 millones de votos. No son suficientes para cambiar nuestro país, pero son bastante más de lo que algunas encuestas calculaban. Y, por tanto, las tomamos siempre con extrema cautela. Creo que nuestra valoración siempre ha sido la misma. Hay encuestas que calculan y hay otras encuestas que parecen recomendar el voto. Y a las que calculan y a las que recomiendan el voto, la gente le responde votando. Casi siempre nosotros obtenemos mejores resultados en las urnas que en las encuestas. No debemos llegar a nuevas elecciones, porque hay condiciones para un gobierno de cambio. Pero si llegamos, estamos convencidos de que el veredicto en esas elecciones va a ser el de los españoles. Lamento decir que ya hemos pasado por aquí. Ya hemos pasado por este trozo del camino en el que las encuestas dicen cosas que al principio no son muy halagüeñas para Podemos y que después las urnas desmienten. Y, por tanto, nosotros nos hemos acostumbrado a ser prudentes. Respondiendo a la segunda pregunta, claro que hay discusión en Podemos, pero yo creo que el problema fundamental y el problema que abordamos, eso no lo creo, eso les manifiesto, el problema fundamental que abordamos en nuestras discusiones políticas no tiene que ver con las perspectivas que dan las encuestas, tiene que ver fundamentalmente con no desaprovechar una oportunidad histórica que nos han dado los españoles. El drama, en mi opinión, no sería los resultados de las encuestas, ni siquiera los de las urnas. El drama fundamental sería que ahora que nuestro país es marcadamente más desigual que antes de esta legislatura, que ahora que hay 1/3 de los españoles que están en riesgo de pobreza, no estuviéramos a la altura de producir un gobierno de inclusión social, de justicia y de redistribución de la riqueza. Y ese es el objetivo central sobre el que centramos nuestras discusiones. Yo quiero recordar que nosotros nacimos como un instrumento de mucha gente que sabía que España era un país cada vez más oligárquico y menos democrático. Y en esa línea vamos a seguir. Y ese es el horizonte que guía el conjunto de nuestras decisiones. Digan a veces las encuestas que va a ir mejor y digan a veces que va a ir peor. Insisto, cada cual tendrá las suyas y dirán lo suyo, pero nos hemos acostumbrado a ser cautos y prudentes con ellas, porque las hemos derrotado ya alguna vez. Sí, buenos días. Vale, buenos días. Si ya os dais las palabras vosotros. Yo quería saber si ha participado esta mañana en la ejecutiva de Podemos o no ha podido porque le coincidía con la Junta de Portavoces. En el caso de no haber participado, ¿por qué no se ha fijado en otro momento esa ejecutiva? Y luego también, ¿por qué no se ha podido fijar también en otro momento esa reunión de grupos si a usted le coincidía también con esta rueda de prensa o con la Junta de Portavoces? Saber qué le parece que ya no vaya a encabezar el equipo negociador de Podemos. Y ya está, gracias. Gracias. Con respecto a la ejecutiva, he participado hasta que me he tenido que ir en la Junta de Portavoces, que, por tanto, en lugar de haberla estado trabajando con mi equipo esta mañana, la estuve trabajando ayer por la tarde. Y con respecto a la reunión de grupo parlamentario, normalmente las hacemos los martes antes del Pleno. Lo que pasa es que tenemos una semana abigarrada y es verdad que antes teníamos que tener una discusión el sábado en el Consejo Ciudadano, de la que también salen cuestiones estratégicas y líneas políticas hacia adelante que después también se trasladan al grupo y, por tanto, las posibilidades de fijarlas no son muchas y es verdad que tenemos las semanas muy abigarradas y yo, según acabe aquí, me voy a la reunión de grupo y, según acabe la reunión de grupo, sin solución de continuidad, me voy al Pleno. Con respecto al equipo negociador, es un respaldo que Pablo Iglesias, el secretario general, se ponga a trabajar también con el grupo negociador. Ha sido siempre conocedor del conjunto de las discusiones que íbamos manteniendo y del conjunto de las decisiones que había que tomar, como el conjunto de la dirección. Pero creo que hay que leer el gesto o el ofrecimiento en dos tiempos. Es un ofrecimiento de doble generosidad. En primer lugar, la de postular que si para alguien la vicepresidencia o nuestra propuesta de que esa vicepresidencia la tuviera que encabezar, como es natural, el que había sido nuestro candidato a la presidencia del Gobierno para las elecciones del 20 de diciembre, tenía que ser Pablo, pues Pablo dijo, bueno, si esto es así, yo no voy a ser excusa ni obstáculo.
Y la segunda manifestación o el segundo paso de ese mismo facilitar la posibilidad de acuerdo es decir, yo voy a estar ayudando y trabajando al equipo negociador, que yo en este caso lo vivo como un respaldo al trabajo que hemos venido desarrollando hasta aquí y al trabajo que desarrollaremos desde la reunión del jueves, que ya conocen ustedes la fecha, a las 4:30 en adelante. No sé si había otra pregunta más. Sí, Vale. súper rápido. El CIS de hoy aporta un dato, se cuela entre los 10 principales problemas de la gente la falta de gobierno, salta del 18 al 10. ¿Cómo interpreta esto? Y luego, si le preocupa que esa sensación cale y ante una hipotética repetición de elecciones cobre peso la abstención. Muchas gracias. No me había dado tiempo a consultarlo, así que le agradezco. A ver si luego claro, después del pleno me lo puedo estudiar. Con respecto a la preocupación por la falta de gobierno, la política y los políticos, tengo que decir que tenemos que ser muy cuidadosos para no dar pasos atrás. Creo que el movimiento del 15 de mayo del 2011 fue muy capaz de volver a reivindicar la política como un hecho y como un arte cotidiano y que tiene que tomar todo el mundo en sus propias manos y, por tanto, revitalizó la política. Hubo quienes dijeron que el 15 de mayo era un movimiento antipolítico y nosotros dijimos que era lo mejor que le podía suceder a nuestra democracia porque reivindicaba la política como un ejercicio cotidiano de los más y, en ese sentido, popular y plebeyo y que esa es la virtud fundamental o la fuerza de la democracia. Creo que dimos pasos adelante y creo que hoy tenemos una sociedad más madura y con más cultura política, que discute más de política, que toma más posición, que lee más y que se interesa más. Creo que eso ha sido un paso adelante en cimentar o refortalecer una cultura democrática y creo que tenemos que ser cuidadosos de no dar pasos atrás, es decir, de que el hartazgo o el cansancio por la dificultad, por los pasos adelante, pero también los pasos atrás de las diferentes fuerzas políticas para ponerse de acuerdo, para construir un gobierno nuevo, no se transforme en hartazgo con la política. Básicamente, ¿por qué? Porque para la gente sencilla y para la gente humilde, cuando no hace política, se la hacen otros desde arriba. Y en este país ya hemos visto las consecuencias de que la política la hagan otros, que es que la hacen al servicio de intereses de minorías y de intereses privilegiados. Y, por tanto, si eso se confirma, creo que nos convoca a todos a hacer un doble esfuerzo. Uno puede estar cansado con la situación, puede estar cansado con los diferentes actores políticos, pero no puede renegar de la política, porque si reniega, la hacen siempre unos pocos al servicio de unos pocos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, ¿es verdad que la Fundación CEPS recibió 7 millones de euros del Gobierno de Chávez en caso de haber recibido ese dinero? Es cierto que se hizo para montar estructuras en España similares a las del Gobierno bolivariano. En el caso de que también ese dinero llegase a la Fundación CEPS, ¿es posible que esa financiación acabara ayudando a Podemos para su formación como partido político? En cuanto a las negociaciones, usted dice que va a ser una reunión, la del jueves, una reunión de toma de contacto, una reunión en la que no se va a entrar en detalles, de aterrizaje. Hombre, el tiempo pasa, los ciudadanos anhelan la formación de un gobierno. Es duro escuchar que ni tan siquiera el jueves se va a entrar en detalle. ¿Eso significa que ustedes están entrando en detalles, en conversaciones, encuentros bilaterales del Partido Socialista y de Podemos al margen de la reunión tripartita? Gracias. Gracias por las preguntas. Creía que no iban a preguntar ninguno de ustedes por este asunto. Con respecto a las cuestiones relativas a la Fundación CEPS, no soy yo la persona para contestarlas y se lo tienen que preguntar a sus representantes. Con respecto a las estructuras en España y a la posible financiación de Podemos, aquí sí que quiero ser extraordinariamente duro. En enero del 2015, el Tribunal Supremo archiva una querella que acusa a Podemos de financiación ilegal. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo archiva otra querella contra algunos representantes de Podemos acusados de financiación ilegal. En febrero de 2016, la Fiscalía del Tribunal Supremo recomienda el archivo de la tercera querella, en este caso de Manos Limpias, y recuerda que ya se han archivado 2 con anterioridad y que no hay ninguna base para emprender ese proceso. ¿Qué quiero decir con esto? No solo que es radicalmente falso, sino que cada vez que alguien se ha atrevido no a ponerlo en una portada, sino a acudir a los tribunales, porque es una acusación grave, los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo,
que no es cierto. Y, por tanto, combinamos a cualquiera que tenga la menor duda, la menor sospecha o la menor prueba a volver a acudir a los tribunales. Ya ha habido 3 ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha archivado las querellas o la Fiscalía del Tribunal Supremo lo ha recomendado, recordando que la misma causa ha sido vista 3 veces de forma diferente. Es posible que haya quienes necesiten una cuarta, una quinta o una sexta vez ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal de Cuentas o ante el tribunal que prefieran. Y nosotros ahí decimos lo mismo: máxima colaboración, máxima transparencia, pero respeto también a los hechos que ya se han producido. Y aquí un matiz: nos gustaría que cada vez que el Tribunal Supremo archiva una querella contra Podemos, la noticia de que la querella ha sido archivada reciba por lo menos el mismo espacio que las especulaciones, porque está bien y todo el mundo está en su libre derecho de publicar todas las noticias que quiera, pero cuando el Supremo las archiva y dice esto ya lo hemos visto 2 y luego 3 veces, nos gustaría que obtuviera la misma resonancia, simplemente para informar a los ciudadanos de qué ha pasado y para que, además de generar ruido, generemos certezas. Insisto, hay especulaciones, pero hay 3 certezas: el Supremo en enero del 2015, el Supremo en mayo de 2015 y la Fiscalía del Supremo recordando que esto ya ha sido visto en febrero de 2016. Con respecto a las negociaciones, es verdad, y yo comparto, que los tiempos se aceleran y empezamos a tener tiempos más cortos que nos exigen estar más a la altura. Pero también es verdad que hay veces que cuando los escenarios o los recorridos son difíciles hay que transitarlos con cuidado. Venimos de posiciones muy diferentes, de hecho las mantenemos, y por tanto nos parece que la mejor forma de comenzar a andar un camino que pudiera llevarnos eventualmente a la formación de un gobierno de cambio y de progreso es empezar, trabajar y tejer lentamente y con cuidado. Nosotros compartimos las prisas y compartimos la urgencia, pero también compartimos la necesidad de que no tengamos que dar nuevos pasos atrás y podamos seguir dando pasos adelante. Con el Partido Socialista ha habido conversaciones para preparar los encuentros, el encuentro que se produjo entre nuestros 2 secretarios generales y el encuentro que se va a producir el jueves. Y de todas esas conversaciones creo que de todos esos contactos hemos dado cuenta aquí. Es verdad que tenemos urgencia por avanzar en las cuestiones programáticas y de posible composición de un gabinete de cambio o de un gobierno de cambio, pero también es verdad que tenemos que tejer con un cierto cuidado para no tener que dar ningún paso hacia atrás. En las conversaciones no se habla de programa. No, hemos tenido conversaciones en las que hemos hablado fundamentalmente de preparar estos encuentros. Ya tuvimos conversaciones en las que hablamos de programa, en las que avanzamos, y de repente quiero recordar que se paró o se bloqueó aquella vía, y a lo mejor una de las lecciones de entonces es trabajar con más cuidado, y tenemos que decir que por nuestra parte también redoblando la generosidad. Creemos que hemos redoblado la generosidad de cara a estas conversaciones y le pedimos al resto de formaciones políticas que, además de declaraciones altisonantes, sigan el mismo camino. Si no cedemos todos un poco, va a ser difícil llegar a la posibilidad de que haya gobierno. Señor Erjón, enlazando con esto último, esta voluntad de acuerdo de no dar pasos atrás, al fin y al cabo, tanto ustedes como Ciudadanos están en contra de un gobierno tripartito. No sé si descarta o cuál sería el escenario en esas negociaciones, qué cesiones tendrían que hacer para que ustedes se abstuviesen, igual que ustedes le piden la abstención o el apoyo a Ciudadanos, ¿en qué escenario? ¿Y cómo sería la pregunta que realizarían a las bases, aunque tendrán la última palabra? Y enlazando también con el tema de la financiación, usted nos remite a que preguntemos a los representantes de la Fundación CEPS, pero vamos, si no tengo mal entendido, usted era vocal de la Fundación CEPS en el momento en que se habrían otorgado estos fondos. Gracias. Con respecto a la cuestión de la pregunta, aunque la fórmula la segunda, con respecto a la cuestión de la pregunta, nosotros siempre hemos dicho que cualquier acuerdo que involucre a Podemos, sea como parte activa o sea permitiendo la formación de un gobierno, lo tienen que votar el conjunto de los inscritos en Podemos, y que nosotros no hemos llegado hasta aquí para ahora malograr o rendir 5 millones de votos que han votado por el cambio y no por darle barniz a las políticas viejas que no han funcionado. Obviamente, el tipo de pregunta también depende de a qué escenarios nos enfrentemos, y eso depende del avance del proceso negociador. La tendremos que concretar, tendremos que seguir trabajando en la posibilidad de concretarla. Eso sí, será clara y será vinculante y será determinante, obviamente, de la posición que tome Podemos y de cómo vote finalmente Podemos o si se involucra en la posibilidad de un gobierno de cambio, pero depende, como es normal, de cómo vaya el avance de las
de las conversaciones o de qué horizontes veamos para poder consultar. Con respecto a la cuestión de las negociaciones, creo que hemos sido muy honestos. Nosotros creemos que el Gobierno de cambio es un gobierno de coalición que le hemos llamado muchas veces, para simplificar, de orientación a la valenciana. Es decir, en el que el Partido Socialista, que representa a 5.300.000 españoles, encabeza el Gobierno, y nosotros, que representamos a 5 millones de españoles, tenemos una parte proporcional en ese gabinete. Creemos que para que eso se produzca tiene que haber también acuerdo, sea por abstención o sea por activa, de otras fuerzas. Y estamos dispuestos a hablar, por supuesto, con todas esas fuerzas para ver cuáles serían los elementos concretos que quieren incluir en ese acuerdo para que les resulte un acuerdo satisfactorio. Es verdad que no en todas las cuestiones nos podemos entender. No es un secreto para nadie que con Ciudadanos puede ser más sencillo entenderse en cuestiones de regeneración democrática y más difícil entenderse en qué reformas económicas y sociales llevamos a cabo para tener un país más justo, más incluyente y, por tanto, que crezca sin dejar a nadie atrás. Bueno, nunca lo hemos ocultado. Y con todo y con eso creemos que se puede explorar esa vía. Con respecto a la cuestión de la Fundación CEPS, yo estoy aquí representando al Grupo Parlamentario de Podemos, pero la Fundación CEPS nunca ha negado que ha trabajado en trabajos de asesoría intelectual y académica en diferentes países latinoamericanos, y muchos de esos proyectos han recibido financiación de instituciones públicas españolas, como por ejemplo de la Generalitat Valenciana cuando la gobernaba el Partido Popular, y por tanto que era una fundación, un think tank, un centro de pensamiento, como existen muchos y como hay muchos otros en España. Ahora bien, si alguien quiere deducir de que del hecho de que algunos miembros de Podemos trabajaban en un think tank hay alguna financiación de Podemos que no tiene que ver con lo que se declara en nuestra página web y con la contribución de la gente, tiene un camino muy sencillo y mucho más rápido a veces que las portadas. Tiene que volver a acudir a los tribunales, que ya han dicho en 3 ocasiones que no es cierto, tiene que volver a acudir a los tribunales, poner una denuncia y esperar a que los tribunales lo demuestren. Hasta la fecha, los tribunales les han dicho en 3 ocasiones que no. Es posible que haya gente que, pese a 3 noes, siga manteniendo dudas. Y entonces les recomendamos encarecidamente que acudan de nuevo a las instituciones que validan y que certifican estas cuestiones y que esperen al veredicto de esas instituciones. Insisto, por 3 ocasiones el Tribunal Supremo ha dicho que no hay el menor vínculo entre Podemos y ningún tipo de financiación extranjera. Pero si a alguien le quedara alguna duda, lo mejor que puede hacer y el mejor servicio que le hace a la transparencia en España es acudir de nuevo a los tribunales y esperar su veredicto. Les vaticino ya, les anticipo, que se quedará, como en las ocasiones anteriores, absolutamente en nada. Solo espero que para cuando sepamos que se queda en nada, esto reciba la misma cobertura y el mismo impacto informativo que reciben las especulaciones. Creo que me queda una pregunta porque nos tenemos que... Me tengo que ir. Si me permite, quería preguntarle si este tema de la Fundación CEPS se ha tratado en la ejecutiva de esta mañana y si cree que de alguna manera puede perjudicar a las negociaciones con el Partido Socialista. No, no lo hemos tratado porque es lo mismo de siempre y, por tanto, recibirá el mismo final que ha recibido en todas las ocasiones anteriores y no creo que tenga ninguna repercusión. Creo que hay mucha gente que está empezando a acostumbrarse a que esto es un ruido que nos acompaña, que siempre, insisto, se queda en nada. Sí, última pregunta. Yo tenía una aclaración a este respecto. Deduzco de su exposición esta mañana que como exdirigente de CEPS y actual dirigente de Podemos está en condiciones de asegurar que ni un euro de los 7 millones que el Gobierno de Venezuela dio a CEPS ha acabado en Podemos o en sus estructuras. Esa es una. Y la segunda, ya al hilo de las negociaciones, me gustaría saber... Albert Rivera ha sido muy claro, ha dicho, cuando nos sentemos vamos a preguntar a la delegación de Podemos, que en este caso estará encabezada por Pablo Iglesias y estará usted también en la mesa, si aceptan el acuerdo PSOE-Ciudadanos del 24 de febrero. Cuando se la formulen eso el jueves a las 16:30, cuando formulen esa pregunta, ¿qué le van a responder? Gracias. Con respecto a la primera, sí, estoy en condiciones de afirmarlo y cualquiera que diga lo contrario tiene que probarlo en los tribunales. Encomendamos de nuevo o convocamos de nuevo a quien tenga cualquier duda a llevarla a los tribunales y a demostrarlo, porque los tribunales en 3 ocasiones, el Tribunal Supremo en 3 ocasiones ha dicho que no son ciertas esas informaciones y ha despejado cualquier género de duda sobre la financiación de Podemos. Si a alguien le quedara una cuarta duda, le recomendamos acudir a los tribunales para que se lo digan por 4ª vez. Con respecto al acuerdo y lo que ha manifestado Ciudadanos, bueno, tienen 48 horas para volvérselo a pensar y para plantearse que a una negociación hay que acudir
con otro tono y con otra voluntad. Si alguien plantea eso antes de sentarse, aunque lo dudo, o si alguien plantea eso según se acaba de sentar, nosotros diremos que esa no es la vía constructiva para explorar un acuerdo. Y, por tanto, esperamos que la forma de acercarse y el tono para acercarse a la negociación sea un poco mejor. Creo que incluso los votantes de Ciudadanos reconocerán que esa no es la forma más constructiva para la posibilidad de alcanzar un acuerdo de un gobierno de cambio. ¿Y la última? Muy rápida. Quería retomar la pregunta de Francesco porque creo que no la ha respondido y si no a lo mejor me la he perdido. Esta mañana en la reunión de la Ejecutiva ¿se ha tratado o no se ha tratado la posibilidad de una posible colaboración electoral en caso de repetición electoral de las... O sea, más allá de que a usted le pueda parecer bien o mal o de que usted esté de acuerdo o no, si se ha tratado o no como tema en la Ejecutiva de esta mañana. Y, en todo caso, si el concepto de transversalidad o esa transversalidad política que usted defiende es contraria a una colaboración meramente electoral entre Podemos e Izquierda Unida y otras posibles fuerzas. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, no se ha tratado en la Ejecutiva, no son de las cuestiones más urgentes que tenemos en el orden del día o en las discusiones que tenemos que afrontar. Con respecto a la segunda cuestión, la transversalidad no excluye a nadie, por supuesto, y la transversalidad no excluye los posibles acuerdos o las posibles alianzas puntuales. Ahora bien, es una hoja de ruta que tiene, digamos, una idea central que la guía, que es, hemos conseguido 5 millones de votos del cambio que vienen de lugares muy diferentes, hay que seguir caminando en esa dirección para ampliar esa voluntad popular de cambio con gente que viene de lugares muy diferentes. Y cuando digo muy diferentes, pero obviamente incluyo a muchas de las opciones con las que en realidad el trabajo parlamentario ya está siendo de colaboración en la práctica. Así que, por supuesto, no es una opción excluida. Es para nosotros una hoja de ruta que ha permitido abrir una brecha para el cambio como no ha habido hasta ahora. Y es para nosotros la hoja de ruta ganadora, pero no excluye, sino que nuestra voluntad es sumar. Bueno, muchas gracias. Tenemos que dar pasos que puedan tender a ser irreversibles, es decir, que puedan materializar, pues yo creo lo que es una voluntad mayoritaria de los ciudadanos, que es que pueda haber un gobierno que modifique las políticas del Partido Popular que nos han hecho que hoy seamos un país más injusto entre los perdedores y los ganadores de la crisis.